Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bien, hoy hablamos los beneficios de la armonía, la segunda parte de la predicación sobre armonía, que es el tema de este año. Vamos a compartir el texto sagrado en el día de hoy. Vamos a compartir en Santiago capítulo 2. Vamos a ver el verso 1. Carta Universal de Santiago Apóstol, capítulo 2, versículo 1. Leemos en el nombre de Jesús. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Muy amable. Aleluya. Santiago no está fácil. Gloria al nombre del Señor. Nuestro deseo es que este año nosotros como iglesia, como congregación y como iglesia podamos estar en armonía. La congregación debe ser un lugar como si fuera un hogar. O sea, debe ser como un hogar. Un hogar espiritual de acogida donde todos los caídos puedan ser restaurados. Y el concepto de hogar, usted sabe que se refiere a un lugar donde la gente es calentado, ¿no? Donde la gente está en familia. La familia forman hogares, lugares donde queremos estar. Y creo que en este año eso debería pasar con nosotros, que deberíamos querer estar en familia y en nuestros hogares el mayor tiempo posible para beneficio de nosotros. Y de esa misma manera, si una congregación X o Y se convierte en un hogar de acogida y que puede guiar espiritualmente a la gente que han caído de la gracia de Dios, y hablo del pecado original que todo ser humano lo tiene, o sea, todo ser humano que no ha recibido a Cristo como su Salvador está caído de la gracia, donde los caídos puedan ser restaurados. En eso deberíamos enfocarnos como congregación. Y una pregunta que deberíamos hacernos de manera individual, y es si nosotros tenemos el sentir de Cristo. Por eso la Escritura habla de la mente de Cristo. Si logramos como iglesia y como congregación, esos conceptos ya ustedes lo manejan, la diferencia entre uno y otro, eso lo hemos explicado. Si logramos que la gente que viene a esta casa tenga un buen ambiente, ellos conocerán a Dios. Y el Espíritu de Dios va a trabajar en ellos, pero depende que también nos llevamos nosotros. Hemos conversado acerca de la consagración, que la consagración va a producir entre nosotros unidad, y que la unidad es que produce armonía, porque no está en el aire. Entonces, si nos consagramos a Dios,
si nos dedicamos a Dios, entonces podremos vivir en unidad, y el que esté en unidad, entonces puede lograr estar en armonía. Y hablo de la unidad del Espíritu, porque ustedes saben que la unidad tiene diferentes expresiones, pero la unidad del Espíritu, esa unidad que produce el Espíritu de Dios con aquellas personas que tienen el mismo espíritu, porque no todos los congregados tienen el mismo espíritu. Y entonces la Escritura dice que el Espíritu de Dios dará testimonio a tu espíritu de que alguien es de Dios. Y entonces cuando estamos en unidad del Espíritu, respondemos a los intereses del cielo. Porque la sangre de Cristo perdona todo pecado. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, como iglesia tenemos que entender esto. Yo sé que hay gente en la congregación que no creen que el Señor perdona todo pecado, pero la Escritura lo dice. Cristo llevó nuestros pecados, llevó el pecado original y llevó el pecado actual. O sea, tiene la sangre de Cristo, aunque las leyes no tienen efecto retroactivo, la sangre de Cristo sí cubre el pecado original y cubre el pecado actual. De manera que Él tiene autoridad, poder para perdonar por su sangre todo pecado. Si eso es así y usted cree esa palabra, entonces nosotros trataremos a la gente diferente. Cual fuere la situación que la gente tiene, el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, porque les queda convicción. Nosotros damos la palabra, pero toleramos a la gente, porque quien va a perdonarlo es Cristo cuando ellos conozcan la palabra y se rindan a Dios. Y entonces la Escritura está estableciendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De manera que donde hay una condición de pecado, cual fuere la condición, la gracia le hace un traje a la medida. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es la condición de la persona que tú conoces o que se acerca? Porque la iglesia no es un sitio para perseguir, a tal punto que la gracia, cuando la gente es muy pecador, entonces abunda, sobreabunda. En Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron considerados pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Eso es lo que establece la palabra. No está diciendo que la ley produce pecado, sino que cuando hay conocimiento de la ley, entonces tú sabes lo que es malo, tú sabes lo que es pecado. Y el que no conoce la ley, al final no sabe si lo que está haciendo es malo. Y lo que le permite saber que lo que está haciendo es malo es cuando conoce la ley. Y a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Ahora, cada uno de nosotros halló gracia de la misma manera que los pecadores que están cerca de nosotros pueden hallar gracia. Y nosotros no somos superiores a ellos, ni somos mejor que ellos. Ni Dios solo nos ama a nosotros, no. Dios es amor, y si es amor de manera universal, ama a todo el mundo de la misma manera. ¿Qué diferencia hay? Que algunos vinimos antes que otros. Bendito es el nombre del Señor. Y hay algunos que no han llegado, pero no lo superaremos. Cuando Jesús
está hablando de esa parábola extraordinaria en la que alguien llamó obreros para su viña y contrató obreros en horario de trabajo, otros más tarde, y algunos llegaron ya faltando poco para cerrar el día y el tiempo laboral del día. Y cuando establece que cuando pagó a cada uno, parecían dominicanos aquellos. Y fueron y le dijeron, dime cuánto hay en tu sobre. Ingenuamente le dijeron a esos perseguidores, cada quien le dijo cuántos le pagaron. Y ellos fueron a quejarse donde el Señor que lo había contratado. Y le dijo, ¿por qué le has pagado igual a nosotros que a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces él le dice que por cuánto lo había contratado, que le dio a cada uno lo que es justo. Y como él es el dueño, él le da a cada quien lo que él quiere darle, pero no le da menos al que fue contratado por una cantidad. Quizás hay personas que están pensando en la iglesia, no, el Señor tiene un galardón para el pastor. Sí, igual que tú, también tiene un galardón para ti. Aleluya. O sea, para todos. Así que los que han llegado primero no necesariamente ocupan primeros lugares. Y bien lo dice el maestro, los primeros son postreros, los postreros primero. En términos general, lo que ha ocurrido con nosotros es que hemos llegado antes para que nosotros preparemos el camino y le demos la palabra que hemos recibido a los que no han llegado. No para que nosotros no creamos la gran cosa. Porque lo que somos, lo somos por el Señor. Y si la iglesia todavía está en la tierra, hay un propósito. Y es que alcancemos a los perdidos. Y si nosotros no nos enfocamos en lo que la Escritura establece, no avanzaremos al propósito que el Señor tiene con nosotros. Y la manera de nosotros dar a conocer a Cristo es por medio de la unidad del Espíritu. Porque la gente que no conoce a Dios se va a dar cuenta que somos de Dios porque estamos en armonía. Y si no estamos en armonía, la gente se va a dar cuenta que lo estamos engañando. Y de hecho hay engañadores predicando, eso lo veremos más adelante, no en esta predicación. Una iglesia en armonía puede manifestar la gracia de Dios a los congregados y al mundo. O sea, una congregación que esté en armonía puede manifestar la gracia de Dios a los que están congregados y al mundo. Ya saben que les explicaba que en una congregación hay 3 grupos. Está el grupo que es iglesia, aquellos que han sido transformados por el Espíritu de Dios, y dice la Escritura que han nacido de nuevo, son nacidos del Espíritu, son regenerados. Hay otros que no han llegado todavía ahí porque están en proceso. Y hay algunos que nunca tienen la intención de arrepentirse porque su propósito es distraer, es dañar el reino de Dios. Y ambos grupos están congregados. Ahora, la iglesia son aquellos que han sido transformados. Y el propósito de la iglesia es llevar a aquellos que todavía no han conocido a Dios, que lleguen a conocer a Dios. Esa es nuestra tarea. Llevar a la gente a conocer a Dios. Haciendo nosotros esfuerzo, no la ley del mínimo esfuerzo, sino, dice la Escritura, esfuérzalo a entrar para que mi casa se llene. O sea, hay que utilizar métodos que la gente pueda conocer a Dios y acercarse a Dios. Y la mejor manera es cuando una congregación responde a los intereses de Dios. Cualquier inconverso
que la gente menosprecia porque no tiene conocimiento de Dios, tiene la capacidad para darse cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios. Por eso ellos dicen, a la iglesia de mi compañera de trabajo, de mi compañero de trabajo, yo no iría, porque para mí esa no es nada. O sea, es una persona que no conoce a Dios, a quien nosotros juzgamos de ignorante. No subestime la gente, que la gente tiene capacidad para discernir de manera natural lo que está pasando y lo que tú quieres cuando te acercas a ellos para hablarle de Dios. La gente sabe. Ese predicador es muy sabroso. Ese hermano fulano de tal, tú lo ves como que no me da confianza. Eso dice el inconverso. No subestime. Aleluya. Una iglesia que esté en armonía puede manifestar la gracia de Dios a los congregados y al mundo. Porque a quienes nosotros debemos primero convencer es a los que están llegando, que todavía no conocen a Dios, para formarle a Dios en sus corazones y que puedan responder a los intereses del cielo. Que sean libres, que sean llenos del Espíritu de Dios como establece la Escritura. Los niveles de frustración de mucha gente que va a las congregaciones es porque cae en manos de congregados que no son iglesia y lo depredan, lo engañan, lo tuercen y otros lo dirigen para ellos y lo hacen dependiente de ellos, no de Dios. La gente tenemos que guiarlo a Dios para que ellos tengan una relación de dependencia con Dios, no de nosotros. Enseñándole la verdad para que sean transformados, sean revolucionados. La gente tiene muchas cosas que hacer y está en muchas cosas aparte de una congregación, tiene muchas cosas. Ahora usted debe tratar en lo que tiene que ver con el reino de Dios, con la casa espiritual, de ser de bendición para la gente que necesitan de Dios. Encaminando la gente a Cristo y dándole la oportunidad para que lo conozcan por medio de la palabra. Y si usted no está en armonía, usted se distrae y lo que usted le va a enseñar no es la verdad, sino que usted va a guiar a la gente a usted. Y esa es la pregunta que algunas personas hacen de Evodia y Sinti, que dice el apóstol Pablo que su nombre estaban en el libro de la vida. Y entonces la gente pregunta, pero pastor, ¿cómo es que teniendo su nombre en el libro de la vida estén torciendo la iglesia? Porque la estaban guiando a la gente para ellos y habían creado en la iglesia grupos. La gente se distrae en un momento. Y entonces llama el apóstol Pablo para que sean confrontadas. Porque como eran mujeres de Dios, podían arrepentirse de su condición. Porque hay gente que él no llama a confrontarlo, sino que llama a alejarse de ellos y a mantenerlo distante. Pero la gente cuando se distrae puede tener momentos de crisis como eso. Aleluya. De manera que sería de gran frustración para una persona que llegue a una congregación con hambre y sed de Dios y se encuentre con un pastor, con un líder de esa congregación que lo guíe hacia ellos. Entonces ese propósito no es sano. No es sano, no es saludable. Y eso solamente pasa cuando en una congregación no está en armonía. Porque no responde a los intereses del cielo. Y entonces eso genera frustración en mucha gente. Que la persona que lo recibe en la congregación no lo guíe a Cristo. Eso lo entristece tanto que se desvía del camino y justifica su desviación.
No debe haber ninguna justificación, pero el que es ignorante, que no conoce la palabra de Dios, que no ha sido formado, ha sido mal guiado, se rebela contra Cristo, porque quienes representan a Cristo no pudieron enseñarle de manera correcta, sino que lo abusaron. Están cerrando. Eso es lo que Jesús le dice a los fariseos, los religiosos, que no entran ni dejan entrar a las demás personas, porque impiden que la gente se acerque a Dios. Y esas frustraciones nos pasó a muchos de nosotros, que cuando llegamos a la iglesia no sabíamos que se movían ciertas cosas y que pasaban ciertas cosas y nos quedamos con los ojos duros. Cuando vimos a hermanos que creíamos que era, pero no son y nunca han sido. Al final hay gente que pudo permanecer por lo que dice el escritor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Pero hay gente que se ha distraído porque ve el comportamiento de gente que tiene posición de eminencia en las congregaciones. Y entonces eso lo entristece, genera frustración. Si somos capaces de vivir en armonía, de ser guiados por el Espíritu de Dios, vamos a hacer las cosas de manera correcta y vamos a servir de bendición para la gente. Y lo que hablamos y lo que hacemos, la gente se va a dar cuenta que somos de Dios. Y de hecho el mismo escritor de los Hebreos habla de esa gran nube de testigos que tenemos. Y nos dice, corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Al caer en manos de congregados que no son iglesia de Cristo, entonces entran en frustración. No tienen esa capacidad para establecer diferencia entre uno y otro. ¿Qué dice Job en medio de su crisis? Él dice en el capítulo 32, versículo 21, no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de título lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumirá. Y ese es el concepto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, de temor a Dios, que se traduce en el Nuevo Pacto como amor por Dios. Entonces aquí él está diciendo que el temor que él tiene de Dios lo hace manejarse con ciertos niveles de prudencia, y uno de ellos es no hacer absesión de personas. Una iglesia que está en armonía cuida de hacer absesión de personas y cuida de palabras lisonjeras que está estableciendo Job. Y una persona que tiene palabra lisonjera es alguien que alaba con el propósito de ganar la voluntad de alguien. Para ganar la voluntad de alguien usa palabra que nosotros llamamos coba o adulación, porque quiere ganarlo, quiere sacar algún provecho de la gente. Y eso Job está diciendo, que no lo hacía porque él tenía que temor de Dios. Hacer o decir lo que se cree que se puede, que le puede agradar a la gente con el propósito de lograr un interés personal. Y el reino de Dios no es para intereses personales, sino los intereses del reino que deben ir primero. Bendito es el nombre del Señor. Por eso el apóstol Santiago da una tremenda confrontación a un comportamiento que se daba entre los fariseos y que hoy se da entre la gente que andan buscando el pez gordo. Cuando hay una congregación o unos líderes que andan buscando un pez gordo, tiran para de vuelta al mar el pez
flaco, que solamente tiene espina. ¿Qué hacen con él? Lo devuelven. Claro, los países organizados tienen leyes y establecen de qué tamaño es el pez que se debe atrapar. Y si usted atrapó uno que no llena los requisitos, tienen una medida, porque hay leyes, no es como la selva que alguna gente vive. No, tienen normas. Si usted tomó un pescado más pequeño, usted lo mide, atrapó un pez más pequeño, usted lo mide. Si no entra en la medida establecida, usted tiene que devolverlo. Pero eso es porque la ley dice eso. Pero aquí toda persona tiene la misma oportunidad. Y una iglesia que esté en armonía no menosprecia a las personas porque sean de bajos recursos o porque tengan un nivel educativo bajo, porque por ambos Cristo murió. Y aunque en una congregación debe haber asientos para alguna persona socialmente y políticamente aceptado, para evitar situaciones, sin embargo, no es lo que Santiago está diciendo. Lo que Santiago está diciendo es diferente, porque eso se pudiera hacer que a una persona de cierta influencia se le guarde un asiento. Pero Santiago no se está refiriendo a ese ejercicio, sino se está refiriendo a un ejercicio antimoral, antigracia, de alguien que tiene una lista de personas a lo que quiere ganarse él o ella, y no para el reino de Dios, sino para sacar provecho personal. Y entonces miden la gente de acuerdo a lo que pueden aportar. Santiago se está refiriendo a eso. Y aquí sí es chocante. No el que haya algún asiento para cierta persona de influencia. No se está refiriendo a ese caso, es otra cosa. Es la maldad que hay en el corazón del ser humano que lo traduce a la casa de Dios, que lo traduce a la congregación. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que la fe que tenemos en el Señor de gloria, nuestro Salvador, sea sin acepción de personas. Hay que pensarlo, hay que digerirlo, hay que analizarlo. Usted se concentra y si no bota humo su cerebro, usted se da cuenta cuándo, en qué momento, de alguna manera, porque hasta en la casa se hace, con los hijos, hacen acepción de personas. Entre el mayor y el menor están los beneficios y lo del medio, que se defiendan como ellos puedan. Entonces, toda esa dinámica social también se da en todos los ámbitos. Y entonces el apóstol, guiados del Espíritu, nos está llamando la atención y pone ejemplo. Porque si en nuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, hay problemas. No es una congregación que armoniza de acuerdo al Espíritu de Dios. Que hay gente que para entrar a la congregación, por su condición, posiblemente tendremos que darle una ropa que se vista. Posiblemente, pero deberíamos darle la ropa. Ahora, el apóstol Santiago se está refiriendo a la maldad del corazón del ser humano que prefiere al rico, que prefiere al que tiene cosas materiales que usted ni siquiera sabe cómo lo consiguió. No sabe si fue de manera legal o fue de manera ilegal. Usted no sabe. Pero la apariencia le dice a usted que es un pez gordo y que de alguna manera usted puede ser beneficiado. Entonces, eso se está refiriendo. Ese es el concepto de hacer
acepción de persona y que quita a una congregación la autoridad como iglesia de Cristo y que dice que no armoniza con la palabra y que no están de acuerdo con lo que los principios establecen. ¿Qué es lo que él plantea? Que por la manera de vestir de la gente, porque tiene cierta posesión, Santiago se fue tan lejos que más abajo, si usted lee el contexto, le va a decir, reciben en las congregaciones con honores a los mismos que depredan a los pobres, le dice. Pero eso no es parte de la predicación de hoy. Y eso lo dice para producir vergüenza. Esa vergüenza que produce arrepentimiento. Y habla de la congregación, y ustedes conocen el concepto ya de congregación. Y con ropa espléndida. Y también entra un pobre, vestido de manera andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Por el vestido, por la apariencia, lo miran con agrado. Y el reino de Dios es para ricos y pobres. Aun cuando la Escritura dice que al rico se le hace difícil, porque tiene su fundamento en la riqueza. Pero el evangelio que predicamos no es contra la riqueza. Porque las riquezas que se obtienen por medio del trabajo son honorables. Ahora, las riquezas que se obtienen por medio de torcer a la gente, alterando la balanza, por medio de la extorsión o violando principios importantes de leyes laborales, esas sí son malas. Aquella que tiene que ver con el engaño. Y Santiago no está aquí diciendo que no traten al rico que llegó a la congregación. Él dice que deberían darle el mismo trato. No privilegiar a uno frente a otro. Aun cuando sabemos que hay personas que por su formación, por su nivel educativo posiblemente tengan más facilidad para aprender algunas cosas que otras personas. Sin embargo, la Escritura nos llama a darle el mismo trato a todas las personas, porque por todos Cristo murió y su sangre lava todo pecado de la misma manera, y que no deberíamos preferir a alguien frente a otro, porque la gracia es universal. Entonces Santiago se dice, siéntate tú aquí bajo mi estrado, y al rico lo exalta, porque su intención no es de dar a conocer la gracia. ¿Y no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces hoy nosotros encontramos el concepto de un evangelio que le llaman, porque no existe en la Biblia, le llaman el evangelio de la prosperidad, y realmente el evangelio es próspero, y el evangelio prospera a la gente. Ahora, el concepto mal usado del evangelio de la prosperidad es el que Santiago está señalando aquí. Es el de una persona que plantea que el rico sí tiene a Dios porque tiene riquezas, y que el pobre, por ser pobre, no tiene a Dios, porque si tuviera a Dios fuera rico. Y esa es una mala interpretación del texto sagrado, porque también están hablando de los sufrimientos. Y la Escritura dice que tendremos aflicción en el mundo, pero que confiemos porque Cristo ha vencido al mundo. Y ahí está la diferencia, o sea que uno puede tener sufrimiento, puede tener escasez, y el mismo apóstol Pablo dice, yo he aprendido a bien administrarme, cual sea mi situación. Yo he tenido abundancia y también he tenido escasez. Y él dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece.
Eso no, él no le está diciendo confórmense y vivan siempre como esclavos y en crisis. Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que aprendamos a vivir temporadas que pueden ser de abundancia o pueden ser de escasez. Que pudiéramos tener una situación de enfermedad y eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Que para comer un día alguien tenga que darnos alimentos. Y eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. De hecho, lo que hemos vivido esa experiencia, sabemos lo que es tener hambre. Y el que sabe lo que es tener hambre, cuando se encuentra con alguien que tiene hambre, le resuelve. Y mucha gente vivimos esa experiencia porque el Señor quería enseñarnos a valorar a la gente que está en necesidad. Y la mejor manera para hacer eso era que nosotros lo viviéramos. Y no quiere decir que Dios no esté con nosotros. La mejor manera de expresar la armonía está en un poema en las Sagradas Escrituras. Hablábamos la semana anterior de la armonía desde el punto de vista de la ciencia, de la filosofía y todo eso. Pero interesante, hay un poema en las Sagradas Escrituras que habla de la armonía. Y está en el Salmo 133. Para los que llevan anotaciones, el libro de los Salmos es un libro poético. De manera que esta es una poesía acerca de la armonía. Y él dice, en el 33 el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Miren, en admiración, miren, observen. Qué interesante. Cuando una familia está en armonía, los vecinos sufren menos, de hecho, sufren menos. Porque esa familia está en armonía y esa familia lo que hace es que lo bendice por su tranquilidad, por su paz. Ese matrimonio sirve de bendición para mucha gente en la comunidad, en su trabajo. ¿Por qué? Porque están en armonía. Y estar en armonía, ¿qué es lo que dice el poema? Delicioso. O sea, es delicioso estar en armonía. Entonces, si alguien viene a visitarnos aquí y nosotros estamos en armonía, no quiere separarse de nosotros. A esa iglesia yo quiero volver. Y creo que vivimos una etapa en esta iglesia que era así, era muy interesante. Y la gente hablaba de los abrazos que le daban cuando iban de visita, cuando venían de visita, y del trato que le daban, y los gentiles que éramos. La gente hablaba de eso. Cuando llegaban a la congregación, todo el mundo tenía como deseo de que alguien llegara y lo trataban bien. Y creo que podemos restaurar esa área. ¿Qué hace que la gente sea diferente? Los temores. Los temores. Cuando la gente está lleno de temor, tiene miedo a que se le acerque a alguien. Y creo que se lo conté una vez y se lo digo de nuevo. Un primo y yo fuimos a una congregación en San Cristóbal y cuando llegamos a esa congregación nos sentamos y alguien fue a decirnos que qué queríamos. ¿Qué queríamos? Que yo no lo he vivido todo, no lo crea, pero he vivido muchas cosas para aprender. En cada escuela que trabajé, cada estudiante que he tenido, yo he aprendido. Cada maestro que he tenido, yo he aprendido. Cada compañero, cada amigo, me ha enseñado algo. Cada hermano, algo he aprendido. Y ese día aprendí. ¿Por qué? Porque él y yo nos miramos y nos dijimos en secreto, no cabemos, no somos de aquí. El nivel de esta gente es superior. Y nos movimos y yo vivía
a una cuadra de esa congregación, mi primo andaba de visita, esa es la General Cabral, y en San Cristóbal, y no volví más a esa congregación. Luego, cuando recibí al Señor, lo recibí en una congregación que había en la Doctor Brios, en Hechos 4:12. Pero no volví, o sea, el ambiente no era para mí. ¿Qué ocurre? Bueno, nosotros parece que no teníamos una buena apariencia. Y no era malo que alguien se siente con nosotros, eso no es malo, o se siente cerca de nosotros. Pero no preguntarle a una gente que anda buscando a Dios, que tiene hambre de Dios, que tiene sed de Dios, que toda la noche está llorando porque necesita saciar su sed. Por eso el Salmo 42 digo que se escribió para mí, porque así estaba en ese momento. Hay gente que pueden venir buscando, tienen sed, pero tenemos ¿qué cosa? Miedo a la gente, temor a la gente. ¿Y usted sabe cuándo pasa eso? Cuando tenemos algo, porque el que no tiene nada no tiene miedo de nada, pero el que tiene algo tiene temor, y por eso las casas que más seguridad tienen son las de la gente que más dinero tienen. Aleluya. Entonces esos temores a veces están bien fundados, pero tomemos medidas sin tener necesariamente que hacer que la gente se aleje. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, perfume de rosa. Es agradable. Por eso en la filosofía está hablando de la belleza que produce la armonía, de que es un placer puro y desinteresado, porque no hay interés personal de deleite, sino es como la naturaleza misma. Aleluya. Entonces, este poema aquí en la Escritura, en el Salmo 33, quiere llevarnos a nosotros a entender lo que va a producir la armonía. Es como el buen óleo. Para la gente que sabe de perfume, es el buen perfume. No sé si conocen los perfumes caros, pero en la Escritura en la Escritura hay de todo, hasta un perfume caro. Nardo puro era ese perfume. Y Judas tenía conocimiento de perfume. Y cuando él dice, eso es nardo puro, aleluya. Y él dice, el nardo puro cuesta, hizo así, mire, calculó de una vez, dijo, se ha hecho un desperdicio porque ese perfume, por el olor, al ser nardo puro, cuesta tanto. Y eso es buen óleo, buen perfume. ¿Qué se desprende? ¿De qué se desprende? De la armonía. Es agradable, es encantador estar en un sitio donde hay armonía, donde la gente nos aceptamos unos a otros, tratamos bien al que llega. Todo el mundo anda detrás del que llegó porque no tenemos temores, sino que queremos bendecir al Señor a través de sus hijos, de sus criaturas. Y de esa manera también bendecimos al Señor. No es solo haciendo lo que hacemos, también bendecimos a Dios, sirviéndole a la gente y acercándonos a ellos. Es posible que alguien llegue a la congregación y le dé igual a la gente. Si vino y si no vino, da igual. No hay esa delicadeza para acercarse a la gente, porque los temores vienen por la falta de consagración. ¿Alguien está aquí hoy?
Porque cuando nosotros estamos consagrados a Dios no tenemos miedo, estamos a la buena de Dios. Y eso no quiere decir que no tomemos medidas de seguridad, pero confiamos en el Señor que nos va a guardar. Y no es verdad que alguien que tenga un espíritu del mal puede hacerme daño a mí, porque a mí me hace daño el que Dios permite que me haga daño. Y no quiere decir que yo me exponga, sino que yo aprenda a manejarme, que usted aprenda a manejarse. Bendito es el nombre del Señor. El discernimiento es bueno cuando se usa bien. La misionera, llena del Espíritu de Dios y con un discernimiento activo, va a la persona a pedirle agua a su casa y ella rápidamente se da cuenta, cuando se para y lo mira, dice, ese está poseído de espíritu de maldad. Pero él lo que quería era agua. ¿Y qué le dice ella? Tenía buen discernimiento. Vea la respuesta. Aquí tú no bebes agua porque los demonios que están en ti son los que tienen sed. ¿Sí? El hecho de que usted discierna que alguien tiene algún espíritu se le va a pegar a usted. Y si usted tiene miedo, revísese. Porque ¿por qué se me va a pegar a mí lo malo? Si hay una autoridad en mí como hijo de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Es al revés. ¿A qué le tienen miedo? El cual desciende de la barba a la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Bien. La bendición de Jehová, la bendición de Dios, ¿está dónde? Donde hay armonía. Proyectaremos la vida eterna porque va a estar en nosotros y somos capaces de estar en armonía. ¿Qué ha ocurrido que tenemos miedo? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué tú has perdido? ¿Por qué no puede la gente libremente acercarse uno con otros? Entonces, hay cosas que tenemos que romper con ellas. Inclusive, aquellas personas que son líderes y están casados con una persona que no es líder, tiene que decirle, mira, yo necesito que tú me des un tiempecito en la salida. ¿Y para qué? O para eso, para socializar con la gente, para tratar con la gente, para bendecir a la gente, para hacer que la gente que llega se sienta como que es agradable estar en la casa de Dios, como que hay algo que puede darle. Y 10 personas que abracen a alguien que llegó con situaciones emocionales a la casa o con situaciones en su familia o alguna situación de salud, 10 gente que lo abrace y le secretee una palabra, dejándose usar por el Espíritu con una palabra de ciencia, de sabiduría, le cambia la vida. Le cambia la vida a esa persona. Pero si cada uno de nosotros está en lo nuestro, hay problema. De manera que en el Salmo, en ese poema, también dice cuáles son los beneficios de la armonía. La bendición de Dios y vida eterna. Esa bendición de Dios que no añade tristeza y que no trae dolor. Esa bendición se desprende de la armonía. Y la vida eterna, que es el destino, es el propósito por el cual estamos aquí como iglesia, es para que la gente logre tener vida eterna, no otra cosa, sino que sean transformados por el Espíritu de Dios y que sean bendecidos por Dios. Bendito es el nombre del Señor. La condición espiritual de una iglesia afecta a la congregación de manera positiva o negativamente. Bueno, si ya sabe lo que es iglesia y lo que es congregación, todos estamos congregados, pero dentro de la congregación existe la iglesia de Cristo. Entonces, si esa iglesia está en armonía, afecta a todos los congregados. Porque
no necesariamente los congregados van a estar en armonía, pero la iglesia de Cristo tiene un peso específico y una autoridad que hace que estemos en armonía, aun cuando hay disidentes que están buscando otras cosas personales. La condición espiritual de una iglesia afecta a la congregación. Si nosotros estamos como iglesia consagrados a Dios, afectaremos de manera positiva a la congregación. Cuando los líderes de una congregación se distraen, entonces lo afectan a la congregación de manera negativa. Cualquiera puede pensar que una cosa no tiene que ver con la otra, pero espiritualmente hay un peso. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no participes del pecado ajeno, que no sea cómplice del pecado, porque de alguna manera la condición espiritual de los líderes de una congregación afectan el buen funcionamiento de una congregación en términos espiritual. Aleluya. Porque la iglesia da cobertura a los congregados, da también cobertura a su familia y da cobertura a la ciudad. El que es iglesia da cobertura espiritual a toda su familia, da cobertura a la congregación donde está y da cobertura a su sector, a su ciudad, cubre su ciudad y ora por su ciudad. Y recibe la revelación del Espíritu de Dios de cosas que están pasando en su entorno. Porque si no está distraído, percibe lo que está pasando espiritualmente. Aun cuando está dormido, tiene mayor oportunidad para discernir cosas espirituales. Por cuanto está tranquilo, puede percibir más. Y el Espíritu de Dios va a revelarnos situaciones extraordinarias. El Espíritu Santo, por medio de la iglesia, impide que el infierno tome control de la congregación. Y yo sé que la gente se pregunta, ¿cómo hay congregaciones que han sucumbido? Justamente por eso. Porque lo que mantiene el equilibrio en una congregación es cuando los líderes responden a los intereses de Dios. Porque si no, congregados que llegaron para desestabilizar encuentran espacio y por eso se caen y se destruyen congregaciones. Porque lo que hace que estén sujetados es que estén sometidos a Dios. Y entonces cuando hay una vida liviana entre los líderes, le permite legalmente al infierno operar y por eso vienen los problemas. Los que tienen entendimiento espiritual lo podrán comprender y algunos quizás se preguntan por qué han tenido la experiencia. Y tiene que ver con eso. Por eso el evangelista Mateo dice, en el capítulo 16, el evangelista Mateo, capítulo 16, versículo 16, él dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Le dice, tú eres una piedra, le dice. Tú eres una piedra. Y entonces dice, y sobre esta roca, refiriéndose Cristo a él, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es lo que Jesús está diciendo. El infierno no puede con la iglesia, con el que es iglesia no puede. Ahora, si la iglesia se distrae, entonces el enemigo saca las uñas y hace proezas, destruyendo. Entonces dice, pero Él da mayor gracia, dice Santiago capítulo 4 versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
la gente que es soberbio, que es independiente de Dios, que es orgulloso, que se engrandece. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dios los resiste. ¿Y a quién da gracia? A los humildes, a aquellos que se parecen a Cristo y que imitan a Cristo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros como congregación tenemos que aprender a resistir para hacerlo huir. ¿Y dónde está? En la gente que Él siembra en las congregaciones para hacer de la suya. Y cuando esa gente se subleva en las congregaciones, se arman unos líos. Y entonces hay que tenerlo, ¿cómo es que hay que tenerlo? Controlado. Y la manera de controlarlo no es con fuerza física, es con el sometimiento ¿a quién? A Dios. O sea, hay que someterse al Señor. Dice, resistid al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad la mano, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Se está haciendo un llamado a acercarnos a Dios, a consagrarnos a Dios para poder resistir al maligno. ¿Dónde? En cualquier escenario, pero el escenario que estamos hablando es el escenario de la congregación. Entonces tenemos que aprender a resistirlo para que Él huya. Y lo que está estableciendo el Señor es que Él no prevalecerá contra la iglesia. Pero para eso la iglesia tiene que estar unida en el Espíritu y debe estar en armonía. Y la iglesia debe saber quién es realmente, qué lo rodea, cuáles son sus luchas y de qué manera el enemigo está operando. Y el Espíritu de Dios sigue revelando a su iglesia situaciones con el propósito de que nosotros podamos estar firmes y prevenir. Aleluya, aleluya. De manera que lo que son iglesias son los que dan cobertura y son los que tienen sujetado a los que vinieron a hacer de la suya, lo tienen controlado. No sacan cabeza, porque siempre que la sacan. Y entonces el Señor levanta gente en las congregaciones para eso. Por eso revela, para que sepamos cómo orar y por qué orar. El Espíritu Santo, por medio de la iglesia, impide al infierno que tome control de la congregación. Mire, el infierno nunca tomará control de la iglesia, porque somos iglesia de Cristo y el Espíritu de Dios vive en nosotros, pero quiere tomar control de la congregación. Y entonces, si nosotros estamos en armonía, podemos aprender a resistirlo. El Señor continuamente está revelando situaciones para prevenir a la iglesia de la distracción. Porque hay gente y líderes que están distraídos y no interpretan de manera apropiada los fenómenos espirituales que pasan en su casa, en su trabajo, en su vida personal y en el liderazgo. Porque al estar distraídos no pueden entender esos fenómenos espirituales. Y no quiere decir que usted sea supersticioso. No, es que si usted tiene el Espíritu de Dios, Él lo va a guiar para que usted entienda cosas extraordinarias. Y usted podrá analizar cada fenómeno espiritual para saber qué está pasando y qué se trae el enemigo en cada caso. Por eso el Señor continuamente está revelando situaciones con el propósito de prevenir a la iglesia para que no se distraiga. Y también previene a la iglesia para que conozca los congregados. Jesús habló de un fenómeno importante que iba a pasar en las congregaciones y que pasó en su ministerio, y fue que el enemigo dice que sembró la cizaña. Y él dice, deja la cizaña ahí, desenvuélvete ahí, sobrevive a ella y no la arranque. Cuando él dice no la arranque, significa
que sus hijos tienen la capacidad para conocer. Y ahí está el desafío. Cuando usted conoce, pero usted no hace acepción de personas, sino que usted sirve a todos de la misma manera. Porque el Señor está diciendo, déjenme eso caso a mí, que yo me encargo. Y lo voy a hacer en su momento. Aleluya. Entonces, el mismo Señor está previniendo acerca de la cizaña para evitar que tomen el control de las congregaciones. Porque si toman el control va a haber problemas. Y no está llamado a que la cizaña tome el control. No está llamado, sino que ellos estén controlados. Y dejarlo libremente operar, pero teniendo autoridad y resistiendo lo que nos está diciendo Santiago. ¿Para qué? Para hacerlo huir. Esa es la causa de los alborotos en las congregaciones. Cuando la iglesia deja de operar en autoridad y baja la guardia, entonces sube las situaciones, se alborotan y comienzan a surgir muchas cosas. Están ahí, pero están controladas y no puede abrirse porque se sublevan, trastornan y dañan. Y los hijos de Dios tenemos que estar concentrados. Por eso necesitamos estar en armonía. Ya el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía un conocimiento vasto, teológico, y con una buena formación, él le habla de temas que no necesariamente trata con otras congregaciones, porque estaba a nivel. Y él le dice, no tienen lucha contra carne y sangre. Entonces le dice, ustedes tienen que estar preparados, tienen que estar vestidos de manera apropiada para enfrentarse a una realidad espiritual. Le habla bien claro. Entonces nosotros necesitamos estar en armonía para enfrentarnos a una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual está bien precisada en la Escritura. Ustedes no tienen lucha con seres humanos mortales. Es lo que le quiso decir. El pueblo de Israel tenía lucha con carne y sangre, pero ustedes no tienen lucha en guerra física, sino que tienen lucha con espíritu. Y él describe, es el único que describe la jerarquía espiritual y el nivel que tienen los espíritus que están al servicio del infierno, dónde y cómo operan, lo describe. Entonces le dice, ¿con quién tenemos lucha? ¿Quiénes son los gobernadores espirituales? Los principados en términos espirituales, las huestes espirituales, ¿cómo operan? Se lo explica. O sea que nosotros no tenemos, como hijos de Dios, la razón para estar distraídos, porque hay un ejército espiritual, hay unas huestes de maldad que viven operando alrededor de nosotros con el propósito de distraernos para que no cumplamos la misión de la iglesia, la responsabilidad que se nos ha entregado. Entonces, ¿cómo nos van a distraer? Usted sabe más que yo de eso. Lo que pasa es que los fenómenos a veces no lo entendemos, pero a cada uno de nosotros quiere distraernos de manera individual y también quiere distraernos de manera colectiva, para que sea como la ley de la selva, sálvese quien pueda. No, nosotros tenemos la responsabilidad de cubrir, de proteger espiritualmente y de formar a la gente para que conozcan a Dios y entren al cielo. Y eso es una responsabilidad de la iglesia en términos general. Cristo ya ha redimido a la gente depende de Dios, pero a quien Dios ha elegido para dar el mensaje es a nosotros. Y nosotros tenemos que estar enfocados en esa responsabilidad. Por eso no podemos distraernos en la congregación con asuntos personales. Tenemos que aprender a pasar cosas por alto, a jugárnoslas para estar de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios establece y para poder bendecir y ayudar a la gente que tiene necesidad. Y que el enemigo está atacando mucha gente fuera y dentro de las congregaciones y los líderes distraídos en asuntos personales. Entonces el desafío es que nosotros en este año
seamos capaces de estar consagrados a Dios, estar en unidad del Espíritu de Dios y vivir en armonía, para que cuando la gente venga a la congregación, se acerque a tu casa, en tu casa haya perfume de rosa. Es agradable cuando estamos en paz en la casa, cuando estamos en armonía, cuando los problemas se están resolviendo de manera apropiada y nadie avasalla a nadie. Igual en la congregación, cuando todos estamos dispuestos a hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer con el propósito de crecer en el Señor y ayudar a otra gente para que conozcan a Dios. Y un punto importante, que hagan las cosas que nosotros estamos haciendo. La iglesia tiene continuidad hasta la venida del Señor, hasta el arrebatamiento, y no puede detenerse. Y tenemos que continuamente enseñar a la gente a hacer lo que nosotros estamos haciendo, para que la gente pueda crecer y no impedirle, porque el reino es de todos y para todos. Y como hijos de Dios, todos tenemos el mismo derecho, los mismos privilegios. Y el que no conoce a Dios, que va a una congregación, está yendo a un lugar donde va a buscar algo, y lo que va a buscar es la palabra, la necesidad de Dios, independientemente de que pudiera tener otras necesidades que le ayudemos, pero la gente lo que tiene necesidad en primera instancia es de Dios, es del conocimiento de Dios, de aquello que tú tienes y que Dios ha depositado en ti. Nosotros necesitamos ser revolucionados como iglesia. Y tenemos que cambiar la cosmovisión. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para comenzar a ver más allá. Quiero cerrar hoy, y voy a cerrar orando por los líderes y por los miembros de la iglesia que quisieran que ore. Van a pasar y vamos a orar juntos. Nosotros necesitamos entrar en otra dimensión en este año, y tenemos que rendirnos a Dios para que Él muestre su gloria en nosotros. Si logramos como iglesia estar en armonía, sujetaremos en el nombre de Jesús aquellos espíritus que de alguna manera nos atacan continuamente, sean personales o institucionales, porque cada uno de nosotros se conoce y sabe en qué área es atacado, cuál es su potencial y cuáles son sus debilidades. La armonía provocará al Espíritu de Dios para liberar y hacer huir al enemigo. Es lo que establece Santiago. Y hay gente que necesita que nosotros le demos asistencia porque están siendo atormentados, porque el Espíritu de Dios no vive en ellos y están siendo atormentados por espíritu de maldad y necesitan ser libres. La iglesia debe dar respuesta a esa necesidad. Pero tenemos que estar enfocados para darnos cuenta y que la gente crea que podemos asistirlo. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Para esto Dios te llamó y te trajo aquí. La armonía traerá crecimiento en la gracia y crecimiento en la congregación. Crecimiento en la gracia, porque muchos de nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando hay armonía podemos crecer. Usted sabe lo bueno que era una congregación donde lo formen para servir y le den la oportunidad de servir. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Estar en una congregación donde usted pueda crecer en el conocimiento de Dios y que nadie impida su crecimiento, sino que sea apoyado por la gente que están llamados para formarlo, que lo asistan. Eso se cae si se crece en la gracia. Porque no nos adueñamos de los dones ni de los ministerios, porque es el Espíritu que lo da y se lo da a la gente, con el propósito de que la gente pueda servir a Dios y pueda vivir para Él. Bendito es el nombre de Dios. De manera que si estamos en armonía, cosas extraordinarias nosotros comenzaremos a ver en nuestras vidas y en la vida de la gente. Y eso va a hacer que la congregación crezca. Todos queremos estar en una congregación que crece, pero
Estamos en armonía, estamos en capacidad de recibir a la gente que va llegando. Cuando alguien llega, todos le caemos detrás para apoyarlo. Estamos pendientes de la gente. Sabemos quién necesita algo y qué necesita la gente. Conocemos las necesidades espirituales y las necesidades físicas y naturales de la gente. Aleluya. Si seguimos enfocados nosotros en nosotros mismos, todo se quedará ahí. Ahora, si nos abrimos para que el Espíritu de Dios haga su obra a través de nosotros, todo será diferente. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.